Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, biorreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Hola, ¿cómo estamos? Corazones, regresando todos a nuestras actividades, pónganse al corriente. Ya vamos el día de hoy en el universo detrás del mundo en esta saga, ya en la parte número 10. Le hemos avanzado. Y además, ya se van a empezar a poner las cosas, ahora sí, como para la gente grande, un poquito más complejas. Sin duda, creo que los episodios de esta saga anteriores han servido como un preámbulo para esta nueva etapa. ¿Qué les parece? Al principio que se inició este proyecto, les comenté que no sabíamos exactamente hacia cuántos episodios o partes podríamos tomar, porque es muchísima información, hay muchas fuentes, no es solamente una, no es solamente mi percepción o mi opinión. En ciertos casos yo les doy mis percepciones personales hacia las conclusiones que he podido tomar con todos estos años en este campo. Sin embargo, hay mucho todavía por investigar y por aprender. Y aquí estaremos compartiendo. Corazones, estamos a unos cuantos días del siguiente eclipse. Empezamos con la temporada de los eclipses. Habrá 4 eclipses este año nada más. Estamos ahorita en abril y en mayo. Va a haber el 5 de mayo el otro eclipse. Y hacia octubre. Entonces, corazones, este año, conejo de agua, ¿cómo vas con tu frase 2023? No la olvides. Yo tengo unas alarmas que le puse alarma en mi celular a alarma Neville Goddard y tienen unas horas en específico en donde cada vez que me suena en mi mente repito mi frase 2023 para que se convierta por repetición en esa programación. Y bueno, corazones, hoy vamos a hablar de un tema que ha surgido con muchas inquietudes. A veces cuando hemos hablado de este tema es un poco complejo para muchas personas. Lo sé que si no estás muy inmerso en temas de cuántica, en temas de física cuántica, pero también de física tradicional, de física newtoniana, bueno, vamos a tratar de darte un preámbulo. Hay un video de YouTube y un podcast, porque en el que le inicio, cuando empezamos con este proyecto de Quantum en las redes, porque pues nosotros llevamos muchos años trabajando en grupos, alumnos y en mi consulta, pero cuando nos lanzamos a las redes, de los primeros audios o videos está el de las dimensiones, explicar lo que es la dimensión 3D, 4D, 5D. Es un video y un podcast que tiene muchas reproducciones, así que yo te invito a que lo escuches y reafirmes. Sin embargo, el día de hoy, cuando hablamos de las dimensiones espaciotemporales, que va a ser un tema que vamos a abordar en distintos conceptos de dimensión, no vamos a hablar de las dimensiones grandes, no vamos a hablar en este podcast de las dimensiones 2D, 3D, 4D. Siempre mencionamos que nosotros ahorita estamos en esta experiencia 3D, 4D, porque esas dimensiones son largo, ancho y profundo. O sea, tu cuerpo está en tercera dimensión, ¿verdad? La sombra que proyecta tu cuerpo al sol o en una lámpara o en una pared cuando prendes una lámpara, esa sombra es 2D, ¿verdad? Pero la sombra 2D de un cuerpo que es largo y ancho, no tiene profundidad, viene de una proyección más grande, que es la 3D. La 4D es una dimensión mental, es puro software, es la dimensión del tiempo. Esta vida la distribuimos nada más en esa dimensión. La dimensión 5D es una dimensión de conciencia unificada, aunque sigues teniendo un cuerpo de 3D. Es decir,
Toda esa explicación está en ese podcast. Pero hoy no vamos a hablar de las dimensiones grandes, que dicho sea de paso, dicen que se han descubierto 11 dimensiones. Y hay quien dice que 13 dimensiones y que Jesús el Cristo viene de la dimensión 33. Corazón, en el universo hay cientos y cientos de dimensiones, incontables. Y cada dimensión es una experiencia y un nivel de conciencia diferente, en donde hay cosas distintas. Por eso es que hoy vamos a hablar de las dimensiones o dimensiones espaciotemporales que convergen aquí, en este plano, en esta vida. Aquí, en esta vida que nosotros tenemos, hay líneas de tiempo y como rebanadas de pan, como un pan de caja, un pan de barra, para hacer sándwich, así cada una es una dimensión. Y entonces, basada en las cuerdas, en las teorías de las cuerdas, nosotros transcurrimos nuestra vida todos los días y todos los días cambias de dimensiones. Hoy vamos a hablar de las dimensiones espaciotemporales y te voy a narrar unas cuantas experiencias que han sido tomadas y recopiladas y documentadas, vamos a decir, de personas que han narrado estas experiencias. Te voy a hacer esta narración y tú encontrarás si en algún punto has podido identificar, porque hoy vas a observar que este mundo que ves tiene dimensiones aquí adentro también, ¿verdad? Por eso es que yo les decía que cuando salió aquella película, ¿se acuerdan que hicimos el podcast de Todo en todas partes al mismo tiempo? Que dicho sea de paso, se llevó un montón de Óscares. Y yo estoy feliz porque la mitad de la gente dice que es una película que no entendió ni más, que es una película jodida. Y la verdad es que no saben lo que dicen. En esa película está vertido toda la información de la nueva era. Porque ahí mismo aparecen las dimensiones y espacio-temporales. El día de mañana hablaremos de las dimensiones mentales y conceptos de la realidad, pero todas estas dimensiones son espacios de la realidad como si fueran cuerdas que tú en tu trayecto normal traspasas todo el tiempo, solamente no eres consciente. Me voy a explicar. Estas líneas dimensionales que llamo espaciotemporales son conceptos del tiempo y del espacio que pueden a veces moverse años de diferencia, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué es? ¿Qué sucede? Sobre nuestra misma línea de vida 3D, sobre esto mismo, aquí podemos brincar de realidad en el mismo día. O sea, muchas veces en el día lo hacemos. Te voy a ir poniendo varios ejemplos y te voy a dar sugerencias. Recuerda que el audio lo puedes regresar y volver a oír el podcast para escuchar las referencias que damos y que los fines de semana en nuestro canal de Telegram ponemos las recomendaciones de esto que mencionamos. Te ponemos las ligas, que si son de Netflix, que si son de Amazon, que si son de YouTube. Ahí te los ponemos, ¿de acuerdo? Bueno, en este tema de las líneas espaciotemporales nos dice que nosotros transcurrimos quizá en un trayecto de auto y que de repente percibimos un entorno, una realidad, pero que a veces está diferente. Fíjate, la primera narrativa que tengo para ti es una señora que iba en una carretera y que de repente empezó a escuchar un ruido muy estruendoso con un tema de un avión. Y cuando observa que un avión iba volando muy, muy bajo. Y entonces ella se extraña y dice que porque está un avión ahí y luego de repente escucha otro avión y fue un evento que sucedió. Entonces ella acude a una sesión de hipnosis en estado de sonambulismo, que es una metodología muy cuidadosa. No me voy a cansar de repetirles que no es para que se pongan en manos de cualquier persona que no sepa trabajar las ondas cerebrales, por lo que les voy a explicar hoy de las ondas dimensionales. A mí en lo personal me ha tocado trabajar con personas que continuamente han ido a sesiones de ayahuasca, sesiones de hongos o sesiones de cualquier cosa y su cerebro queda conectado a otros espacios temporales, entonces empiezan a ver, percibir, oír, o sea, en un tema médico quedan esquizoides.
Y en realidad lo que pasa es que su cerebro quedó conectado a varias líneas dimensionales al mismo tiempo. No es enchilame esta gorda. Sin embargo, vamos a narrar aquí estas experiencias que narran las personas. Entonces, esta señora que les cuento de los aviones va a una sesión y quedó con esta inquietud de decir, pero es que en mi vida ahí había visto un avión, en esa población a la que fue. Entonces, ella hace una hipnosis y entonces ella regresa al momento y entra en una dimensión en donde en otra realidad, ahí por donde ella transitó, había un aeropuerto, ¿sí? Pero es la misma realidad paralela, ¿sí? Por eso son líneas o cuerdas paralelas de realidad, o sea, otra dimensión. En ese espacio temporal había un aeropuerto y ella transitaba por ahí, pero en la línea temporal donde ella necesitaba pasar generalmente no existe el aeropuerto. ¿Sí? Entonces son otras realidades. Hay una serie que habla de esto que se llama, es una serie catalana, que si te molesta un poco escucharla en su idioma original, que es el catalán, la puedes poner en el español, está en Netflix, se llama Si no te hubiera conocido. Y habla de las otras realidades que suceden al mismo tiempo, ¿verdad? Otra persona que narra que vivía en la universidad, estudiaba y vivía en la universidad en el campus, y que narra que un día salió en la mañana y que le llamó la atención tanto ruido que había, y había conos y había cuerdas de estas de mantenimiento y estaban rompiendo la banqueta y estaban haciendo un montón de ruido. Entonces salió caminando por ahí y vio que estaban montones de tierra y haciendo un montón de obras y modificando cosas. Y a la tarde que regresó no había absolutamente nada, ni rastros, y preguntó de las obras que estaban haciendo ahí y nadie refirió haber visto nada. Significa que sale, cruza una realidad paralela en donde está sucediendo eso, pero después no. Otra persona narra que siempre que iba afuera de su trabajo, había un árbol muy grande, muy, muy bonito, que siempre llamaba su atención. O sea, salía y estaba el árbol. Y entonces un día salió y el árbol no estaba y no había señal de que hubiese sido arrancado, que hubiese sido demolido, que hubiera un agujero, que hubiera nada. Simplemente el árbol no existe. Y otra vez a la semana siguiente regresar a trabajar, ahí estaba el árbol. Significa que cruzó un espacio de línea temporal. Vamos a ser más sutiles para que te des cuenta que nosotros sucedemos eso, solamente no eres consciente. Otra persona narró, otra señora, haber ido de viaje a una ciudad en Estados Unidos, salir del hotel y de repente empezar a darse cuenta que los autos correspondían más o menos a la época de los años 50, que la ropa, las personas, y de repente empezó a sentirse muy confundida, muy ansiosa, empezó a darle mucho miedo, corrió de regreso a la habitación de su hotel, en donde todo refería a tener pues una decoración y un acomodo diferente, se metió a su cuarto de hotel, muy ansiosa, muy confundida, se quedó encerrada ahí, salió otra vez más tarde, se asomó y todo era normalmente como en la temporalidad, en el año en el que ella había ido. Hay muchas narrativas sobre los viajeros del tiempo, hay muchas narrativas muy famosas, ¿no? Del viajero que llegó a Nueva York con un pasaporte de un país que no existía y él refería a haber viajado y tenía sellos de haber viajado a China, de haber viajado a Japón, pero el país al que él refería simplemente no estaba registrado, no existe. Y él tenía sellados todos sus pasaportes y tal, y tener su identificación y su pasaporte. Esta persona fue, como todos, tildado de loca, lo metieron a un separo en lo que investigaban este sujeto, de dónde viene, porque dice que tiene tal, porque refiere todos estos sellos de estos países, y él dice que viene de tal país que no existe. Y bueno, cuando regresan a verlo, este sujeto haber desaparecido, ¿verdad? Haber quizá cruzado a su línea, a su realidad paralela, ¿verdad? Entonces, en las dimensiones espaciotemporales o realidades paralelas, nosotros podemos percibir que las situaciones son así
regresar a otra ciudad o saber que pasas por un lugar y que sabes que vas a ver eso, que vas a ver y de repente no verlo, ¿sí? O simplemente ver algo ahí que dices, y eso que estaba ahí, a estar seguro que el día anterior viste un edificio, viste un espectacular, viste alguna situación y simplemente al día siguiente no estar. Son realidades paralelas que nosotros atravesamos por vibración. ¿No te ha pasado dejar algo en algún lugar, regresar inmediatamente y que eso no esté? Y de repente dejarlo ahí, pero al día siguiente ya vuelve a estar. Bueno, las entidades o conciencias que nos narran esto, como nos explican cómo vivimos nosotros así, pues simplemente podemos jugarles la broma, decir, no, en serio, sí lo necesito, o sea, regrésame a esa línea temporal o esa realidad paralela. Em, ¿No te ha tocado que te dicen que te vieron en algún otro lugar y tú no estar ahí, estar en otro sitio, estar seguros de, oye, sí, pero te vi y yo estar en un lugar completamente diferente? Entonces hay otras realidades, esto es muy complejo, que están sucediendo al mismo tiempo porque el tiempo no existe. Eh, este es muy importante, no existe porque todo está unificado, todo está junto en una gran pelota en líneas o realidades o dimensiones espaciotemporales que se cruzan, ¿sí? No están las cosas sucediendo como nosotros entendemos pasado, presente y futuro. No están sucediendo, están siendo al mismo tiempo, existen todas al mismo tiempo, pero tú simplemente las vives en la experiencia. Hay una película que a mí me gustó muchísimo y fíjate que en la pandemia iba a salir una película que se llamaba Efecto Mandela y se canceló. Tú puedes investigar el efecto Mandela y todo lo que tenga que ver, porque son líneas de realidad que nosotros ya brincamos. Los que estamos aquí nos zafamos de la nueva realidad y salimos arponeados por todos lados. Bueno, salieron arponeados por todos lados con grafeno y mil cosas. Pero los que ya nos escapamos de esa nueva realidad, pero todavía estamos con parte de esa realidad, se le llama efecto Mandela. Y hay muchos efectos Mandela. Se le llama efecto Mandela porque las personas que empezaron este movimiento a darse cuenta, Nelson Mandela se murió en el 2012, creo, y cuando fueron los funerales, había muchas personas que referían, ¿cómo que se acaba de morir Nelson Mandela? Si Nelson Mandela se murió en la prisión antes de que saliera. Y muchas personas, un colectivo muy grande, empezó a referir que esa experiencia la vivieron y vieron su funeral y cómo es que ahora estaba vivo y que murió hasta el 2012. Por eso hasta que estos colectivos de personas con el Internet empezaron a comunicarse y a narrar ciertas situaciones que todos recordamos, pero que no, tú vas al archivo histórico y no es así, pero un colectivo grande lo recuerda, entonces son líneas de tiempo paralelas que ya cruzamos. Por eso, desde que me escuchas en este podcast, decimos, hay que abrir una línea espacio-temporal, una dimensión diferente de la realidad que tenemos. Y podemos brincar. De hecho, ya hemos brincado, solamente ahora te estoy invitando a que seas consciente de ello. Esa película que a mí me gusta mucho, porque aparte es muy, muy buena, se llama Yesterday. Creo que está en Amazon, pero buscas en Google Yesterday. Es una película inglesa con un protagonista de origen hindú. Y es muy interesante porque, digo, no te la espoleo, pero habla de eso, de una persona que vive el efecto Mandela a través de un choque de una tormenta solar o una cosa así. Y en la dimensión en la que despierta, con sus amigos y todo, pues los Beatles no existían. Y él sí se acordaba de las canciones y entonces empieza a darse cuenta que nadie se acordaba de eso. Entonces es muy interesante porque brinca en efecto Mandela en donde esa realidad que él percibe, en esta realidad donde aparece ya no está, ¿verdad? Entonces, estas líneas espaciotemporales o dimensiones de realidad, nosotros las brincamos todo el tiempo. Todo el tiempo puedes estar seguro que ahí había un restaurante y no existir para nada. Podemos referir un vecino que estaba ahí y de repente ese vecino no existir nunca.
Todo el tiempo estamos cruzando de realidades, por eso somos en realidad viajeros del universo. Nosotros en nuestro ego nos aferramos a que las cosas sean como nosotros necesitamos que sean y que no cambien. Y por eso es que decimos que es lo más antinatural en el universo. El universo todo el tiempo se mueve, cambia, se transforma. Y si tú pones la suficiente atención a partir de ahora, te vas a dar cuenta que por vibración estamos todos los que nos escuchan en la manada cuántica. Estamos desde luego por resonancia en una vibración, mi amor, similar, en una realidad dimensional y hacia la que vamos, que por eso es que quiero que se quede muy claro que existen muchas realidades paralelas simultáneamente, o sea, todo está existiendo al mismo tiempo, no es que ya pasó en los años 50, no pasó la época victoriana, todo sucede al mismo tiempo en líneas de realidad, carreteras, todas las líneas del tren están al mismo tiempo existiendo, pero tú agarras una línea de tren y vas viviendo la experiencia de ese pasado presente. Por eso esa experiencia de si no tuviera conocido. Ay, también hay un libro que me recomendó mi hija, fíjate, me encanta que haya esta bibliografía para adolescentes, que se llama La Biblioteca de la Medianoche, este libro. Y este libro habla también de esas múltiples realidades que suceden al mismo tiempo. Muy buen libro. También hay otro que creo que se llama, que me dice mi hija que está leyendo, que se llama Antes de que se enfríe el café. Que también es un libro que habla de las realidades alternas o paralelas en esta dimensión espacio-temporal en donde tú puedes ir brincando, ¿verdad? A veces recordamos ir, no sé, a un lugar, a un museo, a una escuela, me lo invento, vas a una escuela, a una universidad y te acuerdas que las cosas eran de cierta manera. Después regresas y es totalmente, completamente diferente que dices, pero ¿dónde me voy a encontrar eso que vi? Y ya simplemente no estar, buscar y buscar y buscar. Y dices, pues ¿en qué mundo soñé que esto era así? ¿Verdad? Y bueno, también otra recomendación de la dimensión espacio-temporal, claro, como todas las series que recomendábamos, ficticias, tienen su rollo novelesco, así dramático, pues para que enganchen a la gente y sobre todo para que nos puedan ir contando como niñitos temas tan complejos y que obviamente podamos nosotros como irlo digiriendo, ¿no? Ese es el objetivo de filtrar este tipo de información. Acuérdense que las conciencias que nos han sembrado aquí y que nos dan conciencia, ahora ponen la información en la atmósfera, no como antes que bajaban y estaban aquí un tiempo y educaban a la gente y cuando hablemos un poco de los atlantes y todo eso y los mayas vas a entender esto mucho más. Ahora la información la dejan en la atmósfera, es como ponerla en la nube o ponerla en el wifi y pues el que sea que se conecte, como los directores o cineastas que hacen o guionistas, pues se les van filtrando estas ideas y van bajando la data y la van narrando para que nosotros vayamos entendiendo de una manera muy visual a través de este medio eh, y podamos visualizar y sobre todo recordar. O sea, nos ponen imágenes para que nosotros recordemos en imágenes. Pero el sistema que nos controla también nos pone imágenes para que creemos por primado negativo un concepto de la realidad que no es como esto que te estoy contando, porque en estas dimensiones espaciotemporales existen entidades, existen animales, existen especies, todas las filosofías, perdóname, todas las culturas en todos los países tienen nombres diferentes para las mismas especies. Que las hadas, que los gnomos. Lo que pasa es que están en una realidad dimensional, las pequeñas personas, que son las entidades que cuidan a las plantas, que viven en la naturaleza, pero son especies mitológicas que han sido vistas por el ojo humano porque cruzamos esa línea dimensional como el lago Ness, ¿no? El monstruo del lago Ness. Claro, es que en una línea dimensional, en cierta vibración, pueden existir en esas especies. Nosotros con la vibración tan densa que tenemos por las creencias vivimos en otra, pero todas las cruzamos. Por eso a veces
Por eso es que a veces cuando ampliamos nuestra conciencia, abarcas muchas dimensiones al mismo tiempo y vemos los ángeles o vemos otras especies, pero no las ve todo el mundo. Porque la conciencia, o sea, tu apertura dimensional, tu glándula pineal y todo, se hace chiquita por la mente cuadradita o se hace amplia. Entonces, bueno, espero sembrar al menos el tema y que te interese lo suficiente. Me recomendaron también, muy agradecida porque me la eché completa ahora en la Semana Santa, una serie que habla de este tema también, del cruce de las dimensiones espaciotemporales, agujeros negros o viajes en el tiempo, que se llama Manifiesto. Y esta serie que habla de un avión que hace un vuelo a través del Triángulo de las Bermudas y cosas así, y las personas hacen un vuelo normal, suben, aterrizan, suben y bajan y aterrizan, pero llegaron 5 años después. Y de eso va, como toda la serie, muy ficcionada, pero es muy interesante lo que sucede alrededor y que entendamos que eso sí ha sucedido. Está registrado varios vuelos, uno que aterriza en Miami, que era un avión de los años 50. Y cuando le dicen, oiga, pues es que usted está aterrizando y es el año 2003 o una cosa así, el piloto del avión se asusta mucho con lo que le dicen y despega otra vez para ese avión nunca más ser visto otra vez. Entonces eso sucede mucho con los vuelos, esto ya lo decía Einstein, que el viaje en el tiempo era posible, porque por eso hizo la teoría de la relatividad del tiempo, porque decía que a cierta altura en los aviones pierdes minutos, o sea, pero es como tú que me escuchas en Australia, o tú que me escuchas en Sudamérica, tú que me escuchas, que tenemos muchos seguidores en Argentina, tú que me escuchas en Italia, todas mis consultas que tengo en Italia, que veo por allá, saludos a Leslie y a todas ellas, un buen grupito de peruanas que veo en Italia, otras personas que veo en Alemania, es decir, todos tenemos usos horarios diferentes, pero a la hora que yo publico el podcast, todo lo oímos al mismo tiempo. Por eso en realidad el tiempo es relativo al espacio dimensional, ¿te das cuenta? Por eso es que si tú empiezas a anclar estos conceptos y a bajarlos, tú vas a abrir una red neuronal en la que simplemente el concepto ya existe y esto que está en la nube va a bajar mucho más y lo vas a soñar y simplemente sin lenguaje lo vas a comprender todo junto. Con una, dos, tres series, las películas que te he recomendado el día de hoy, que son un montón de cosas, el concepto va bajando para que nos podamos ir liberando de la prisión de 3D con las reglas que tiene chingado mundo de 3D, de dualidad, en donde tiene que haber buenos y malos, en donde tiene que haber violencia, en donde tiene que haber tanta religión diciéndonos que hay un mundo ahí afuera, un Dios que nos odia y que nos castiga y que nos va a quemar en los infiernos y que no nos da posibilidad de trascender. Pero si ese concepto no lo tienes anclado a nivel de tu dimensión neurológica, que dicho sea de paso, dice la neurociencia, que es mi fundamentación para reprogramación, y que por eso es que he estado tan saturada, dicho sea de paso, porque ha habido muchas personas que llaman tanto a la persona de Monterrey como a las personas de aquí para el tema de reprogramación, y mis acompañados reprogramados tienen que, pues pueden comentar aquí en este post, en Instagram o así, para los demás. Por eso es que me he detenido un poco por tanto movimiento y porque yo también, mi cerebro funciona como una interfaz para reprogramar, que es mover de dimensión a la persona. En realidad lo que hacemos es eso, moverla de una dimensión de realidad para que cree una realidad mucho más consciente, mucho más noble. Es como crear un puentezote. Entonces, si existe esta red neuronal en tu cerebro, empiezas a descargar del campo cuántico, toda la data, toda la información y ya la persona sigue. Pero obviamente se necesita un nivel de conciencia para movernos de esa realidad, de esa dimensión de realidad, ¿de acuerdo? Entonces, son procesos, como todo es un proceso, ¿no? Hay un tránsito, el cuerpo también involucra un cambio de movimiento, pero no es un deporte, no es algo que tengamos que confiar a cualquier persona que no entienda bien los conceptos y que te pueda acompañar muy bien. Entonces, corazones, déjame tus comentarios,
Es importante que vayamos anclando estos conceptos. Hoy hablamos de la dimensión espacio-temporal. Mañana hablaremos de la dimensión mental. Déjame tus comentarios, cariño. Y nos vemos mañana. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.